Dios les bendiga a todos ustedes. Nuevamente estamos hablando de la palabra de Dios este domingo para compartirles. Yo creo que hablar de la vida espiritual es un tema poco atractivo. Para otros es desconocido. Para muchos es tener una religión, para otros es hacer obras buenas, para otros es un buen comportamiento y para una mayoría es hablar de algo sin importancia o practicar una religión en forma muy devota. El Señor Jesucristo nos da su opinión acerca de lo que es la vida espiritual, lo que es la vida religiosa, lo que para nosotros puede ser algo que tengamos al parecer ubicado. En Mateo capítulo 16, versículo 6, en Marcos capítulo 8, versículo 15, en Marcos 12, versículo 38, Cristo advierte acerca de los religiosos. Dice que tengan cuidado, que se guarden de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, y aún añade de Herodes mismo. Parece ser que para el Señor no era muy atractivo, ¿no?, la vida religiosa. Y si tomamos en cuenta, estos grupos eran los que mejor guardaban la ley en Israel. Pero ¿cuál era el motivo por el que el Señor les decía que se guardaran de ellos, que no les confiaran, que tuvieran cuidado de no leudarse, de no tomar las prácticas de ellos? Bueno, es que para ellos, aunque eran lo mejor de la ley, era una religión sin vida. Para ellos era un legalismo más que todas las cosas. No manifestaban la vida de Dios. Para ellos era más importante el mandamiento que la persona misma. Y pues el Señor lo dijo una vez al pueblo de Israel, dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Así es que estos grupos tenían su manera de ver la vida espiritual y la vida religiosa. ¿Cuál es su manera de ver las cosas? Para ellos era solamente un legalismo, pero ausentes de contenido de la vida de Dios. No manifestaban la vida de Dios con la religión. Nos vamos a dar cuenta que la realidad es que en esta cuestión, en una relación con Dios, la vida de Dios es algo tan importante, y vamos a establecer esta premisa. Vamos a decirlo, que no es cuestión de comportamiento, es un asunto más de vida que de comportamiento. Así que como es un asunto de vida, si no se tiene la vida de Dios, no se tiene un comportamiento espiritual. Hay extremos. Hay gente que dice, bueno, yo tengo mi religión, pero no tiene los frutos. Así es que está carente de la vida de Dios. Hay gente que dice, yo tengo la vida de Dios, pero no son adoradores. Hay gente que se comporta muy bien, pero aquí lo importante es que cuando se tiene la vida de Dios, esa misma vida nos mueve a buscarle, a adorarle. No todo el mundo es un adorador. Hay gente que tiene una religión y es buena, pero no tienen esa relación con la vida. Y hay gente que va a las iglesias y adora, pero no tiene los frutos de esa vida. Tiene que ser un equilibrio, tiene que ser un balance de todas las cosas. Así es que en primera carta de Juan, el apóstol Juan nos dice lo que es la vida, y vamos a estar considerando directamente los pasajes de la Escritura, lo que nos dice Juan acerca de lo que es la vida real, sí, la vida que nos enseña el apóstol Juan. Y bueno, en esta vida es una vida para manifestarse, para relacionarse con ella. Esa vida se le manifestó. Y vamos a estar hablando de una relación genuina con la vida de Dios. Una relación genuina con la vida de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Bueno, veamos lo que nos dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos con respecto al verbo de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, y damos testimonio de ella, dice Juan, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan con nosotros comunión. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay una invitación aquí a que tengamos nosotros esa comunión con el Padre. En otras palabras, a que tengamos esa vida. Se nos invita a relacionarnos. Dios se manifestó aquí al hombre. Dios busca relacionarse, una vida que nos cautiva al conocerla y al relacionarnos con ella.
No es sencillo, no es fácil para mucha gente cuando nosotros estamos hablando de esa vida que es manifiesta entre nosotros. La vida se manifiesta entre nosotros cuando cada uno de nosotros podemos relacionarnos con ella. Bueno, pero al relacionarnos con esa vida nos cautiva. Esa vida se hace manifiesta de manera que podamos experimentarla, de manera que podamos conocerla, de manera que podamos experimentar esa vida desde la eternidad. Es una vida eterna desde la eternidad. Y dice, aquí Juan dice, la hemos visto, la hemos contemplado, la hemos oído y también dice, la hemos palpado. Es una manifestación de esta vida, solo se tiene en una relación espiritual y es una vida en común con un Cristo vivo. No se puede relacionarse con algo muerto. Solamente nos relacionamos con cosas vivas, con personas vivas. Es con los que nos podemos relacionar cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que Jesucristo no está muerto y nos invita a una relación con su vida. Y vamos a seguir ahondando en esto. Bueno, aquí Juan está hablando del verbo de vida. Dice, ese verbo se nos manifestó. Ese verbo se hizo latente entre nosotros. Pudimos conocerlo, palparlo. Bueno, la palabra verbo usa aquí la palabra logos. Es la vida del cosmos. Es una existencia eterna. Para los judíos usan la expresión logos para referirse a Dios porque sabían que Dios se revela a sí mismo en su palabra y es desde la eternidad y todo fue hecho por Él y por Él subsisten todas las cosas. Para los griegos, el logos es la base de la inteligencia y organización del universo. Es la razón esencial que controla todas las cosas. Este es el logos que han encontrado, que han visto, que han oído y han conocido, han estudiado y han tocado, del cual se refiere Juan. Los griegos tenían esa idea de logos, los judíos también. Y Juan dice, pero nosotros lo hemos visto, lo hemos experimentado, lo hemos manifestado, aquel que es desde antes, aquel que es desde el principio, pero que es eterno, más allá del principio de las cosas. Es una relación que se disfruta con el Padre y con el Hijo. Y se disfruta con un grupo de gentes de la misma experiencia también. Es una experiencia individual, pero también es una manera colectiva de que todos en esa experiencia sí tengamos esa relación con esa vida. Este disfrute no solo es la idea de una vivencia, o sea que no nada más es una vivencia, sino es una relación de una vida compartida, una vida en común. Es caminar al mismo paso, es comunión con Él, es Él y su palabra. Fíjese qué importante es cuando nosotros nos damos cuenta que esta relación con el Hijo es una comunión, es una relación. Esa vida se nos ha manifestado, esa vida que ahora, dice Juan, nosotros testificamos, les testificamos de esta realidad. Se nos manifestó Dios, la misma vida se manifestó, el verbo de vida, el eterno se nos manifestó. Quiero decirle que nosotros también podemos tener esa experiencia. Y mi pregunta es, ¿qué se nos ha manifestado a cada uno de nosotros esa vida? ¿Cómo ha sido? ¿De qué testificamos? Hemos visto, hemos contemplado, hemos oído su verdad en su palabra. Hemos palpado en nosotros su presencia. Tenemos una seguridad de aceptación de parte de Dios. Su presencia ahora es una certeza en nuestras vidas. Y ahora déjeme decirle, esto no son 3 pasos para recibir a Cristo, porque estamos acostumbrados, estos son los pasos para recibir a Jesucristo. Primero esto, primero aquello. No, es más que 3 pasos, es una relación, es aceptar una vida, es aceptar convivir, compartir con esa vida, es caminar de acuerdo en sus pensamientos y sus propósitos. Hemos hablado de aceptar a Cristo con una simple confesión, pero lo que está pasando ahorita es que se lucha por el comportamiento, a veces no hay comportamiento. O a veces hay una búsqueda donde se dice tener la vida, donde se dice tener una vida espiritual, pero realmente no es asunto de comportamiento, es asunto de vida. Y nos vamos a dar cuenta que nos encontramos inconclusos, incompletos. No son 3 pasos para la salvación, es aceptar, convivir, compartir con esa vida, con sus propósitos de acuerdo a su palabra. Hay personas que son buenas y son aún religiosas, pero no tienen vida. Otras personas solamente hacen buenas obras, pero
pero no tienen vida. Otras personas se dedican a una religión y tienen una vida litúrgica, pero no tienen vida porque sus frutos dicen lo contrario. Y quienes tienen fruto pero no son adoradores, pues entonces no han conocido la vida de Dios. Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Los que tienen esa vida y le adoran, pues también buscan a aquellos que han sido alcanzados por Él. Bien, continuamos. No es solo un asunto, volvemos a decirlo, de comportamiento. Es más bien una cuestión de vida, la vida de Cristo en nosotros. Y a nosotros se nos manifestó y testificamos y anunciamos la vida eterna, la vida del Verbo de Dios, ese Verbo que está con nosotros. Y dice Juan, se nos manifestó y testificamos y anunciamos la vida eterna, la vida del Verbo, dice, para que tengamos comunión entre nosotros también y comunión con Él. En esa relación entre nosotros, a través de la comunión con el Padre, con el Hijo, que genera una comunión entre nosotros, hay resultados de la relación con esa vida. En el versículo 3 dice que se nos anuncia para tener una comunión unos con otros, asimismo comunión también con el Padre. Comunión entre nosotros y comunión con el Padre. Si usted no tiene comunión con los demás, no puede decir que tiene comunión con el Padre. Y si tiene comunión con el Padre, entonces tiene comunión con los demás. Ahora, veamos los resultados de esa relación genuina. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 7, dice: les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 4. Esta es una relación en la que tenemos un gozo completo. Y es un gozo completo, optimista, que no depende de las cosas de este mundo ni de las circunstancias. Y no podemos compararlo. La alegría es muy diferente. La alegría es algo optimista, pero que está dependiente de circunstancias, que está dependiente de situaciones. Y el gozo de Dios es un gozo completo, que no depende de cosas de este mundo, ni de situaciones, ni de adquisiciones, ni de nada absolutamente. Es un gozo muy diferente. Y cuando hay esa relación, el resultado es gozo. Gozo completo cuando se tiene la vida. Ahora, yo creo que el mensaje que nos escribe Juan aquí, si habla de ese gozo es porque es posible. Ese gozo no depende de nada, únicamente depende de Dios. Ahora, versículo 5. El mensaje que oímos de Dios de sí mismo, dice, es verdadero. Él es luz y en Él no hay tinieblas. No hay tinieblas. Así es que si alguien quiere hacer cosas negativas y dice que está en Dios, realmente no es así. Dios no tiene tinieblas. Versículo 6. Dice, y tenemos comunión unos con otros. La palabra comunión aquí es koinonía. Es una vida compartida, es una convivencia, es una relación de responsabilidad mutua, es una gentileza en la convivencia. Esto es posible con la vida del Verbo eterno. Es Dios mismo ese verbo eterno. Así es que es posible que nosotros tengamos comunión, una vida compartida, una responsabilidad compartida, una convivencia gentil. Es lo que es la koinonía, compartir. Es una, podríamos decir, una colaboración, es una convivencia. Sí, eso es una koinonía y se nos invita a que compartamos esa vida con nosotros y nosotros la vida nuestra la compartamos con otros también. La koinonía. Así es que tenemos comunión, una vida compartida. Esta es la vida compartida con su palabra, con su verdad, y hay tinieblas. Si hay tinieblas en nosotros, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos la vida compartida de relación con responsabilidad mutua entre nosotros, asimismo con Dios como una koinonía completa, vertical y horizontal con los demás. Nuestra koinonía, nuestra comunión es completa hacia Dios y con los demás. Si andamos en luz, esta es la koinonía. Pero por nuestra naturaleza humana y la naturaleza divina, dice que su sangre nos limpia. Tenemos comunión unos con otros y su sangre nos limpia de todo pecado. Bueno, la sangre de Jesucristo aún es efectiva, ¿verdad? Si no fuera por esa sangre que está actuando continuamente, nosotros no tendríamos esa vida compartida. Nosotros no tendríamos esa comunión. Y aquí nos habla de la naturaleza de Dios, que es santa, es luz.
pero también nos da la opción a nosotros, ¿verdad?, de mantener esa relación. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo también Él opera en nosotros. Ahora, quiero decirle, la sangre de Cristo aún es poderosa y efectiva. Cristo tomó el castigo Él solo. Nosotros no tuvimos parte alguna en eso y fue suficiente. Ahora, en este tiempo, nosotros tenemos que entender que nuestra dependencia está totalmente aún de la sangre de Jesucristo. En esta vida nosotros tenemos esa oportunidad. Ahora, esa relación que ahora nosotros estamos empezando, o que usted ya tiene tiempo y no se ha dado cuenta, es una relación con la vida, es una coinonía, es una comunión, una vida compartida, una responsabilidad compartida. Y en esa relación tenemos que permanecer y ahora Él nos da una forma accesible de llegar hasta Él, en la que Dios ha estado tratando con nosotros. Nos permite una relación permanente y accesible con esa vida. Primera de Juan, el capítulo 1, seguimos leyendo el versículo 8 al 10. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Dios trata el pecado y la limpieza de cada uno de nosotros para tener su vida en nosotros y tener una comunión con Él, cada uno de nosotros. Así es que aquí estamos hablando de la santidad de Dios, pero también estamos hablando del aspecto humano. No fuera posible esa vida, tener esa comunión, esa relación con esa vida, si Él no nos diera una forma accesible y permanente para tener esa relación con esa vida. Primero vamos a estar viendo, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a Él mentiroso. Esto implica que no somos perfectos. El pecado está en nosotros. Si pensamos que ya no somos pecadores, nos engañamos a nosotros y la verdad no está en nosotros. Seguimos siendo pecadores perdonados. Y bueno, no nos equivoquemos. Cometemos errores, es porque somos pecadores y nos equivocamos. Y la verdad es que tenemos que aceptarlo, si no la verdad no está en nosotros. Aquí hay una cosa muy importante que quiero que me entienda. Nadie es perfecto, nadie somos perfectos. Hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Esa vida ha llegado a nosotros, pero aquí está Él dándonos la oportunidad. Si alguno hubiere pecado, dice también la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, pero aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjese bien, Él nos trata a nosotros en una forma de misericordia. Si nosotros somos sinceros con Dios, Dios será sincero con nosotros. Pero esa confesión que hagamos no es de que, bueno, pues hemos pecado, hemos hecho... No. Tiene que ser una confesión personal y específica. Yo he pecado. El confesar nos lleva a reconocer que hemos hecho mal, que cometimos maldad. El confesar, nosotros tenemos que aceptar que nos equivocamos y que ofendimos. Así que cuando confesamos, ese es el requisito. Y dentro de nosotros tal vez va a haber sentimientos o emociones todavía encontradas. Pero es muy importante. Si nosotros decimos que no tenemos pecados, le hacemos, dice aquí, a Él mentiroso. Y le recuerdo que la gracia y la misericordia es únicamente para los pecadores. Si usted es de la idea de que dice, bueno, sí me equivoco porque soy humano, sí hago esto porque... Déjeme le explico mejor. Usted diga, me equivoco porque sigo siendo un pecador. Soy un pecador perdonado. El pecado sigue en nuestra naturaleza, pero ahora hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y continuamente la sangre de Jesucristo me permite confesar y me permite aceptar y me permite llegar a esa relación y esa comunión con mi Creador. Así es que esta vida opera ahora en nosotros. No podemos alegar negando que el pecado no está en nosotros, pero ahora como pecadores perdonados caminamos en su luz, en una comunión con Cristo, que es la personificación de su palabra. Esta vida opera en nosotros. Ahora tenemos comunión con esa vida y con los demás. Ya no es un asunto de comportamiento, sino de esa vida en nosotros. Desde el día en que nos relacionamos con esa vida, gozamos de su comunión. Para muchos puede no interesarse en esta relación, pero porque no conocen a Jesucristo.
Es como el estudiante aquel, ¿verdad? De segundo de secundaria, que le dicen, ¿te interesas en una relación con el director? Pues claro que va a decir que no, porque nada tiene que ver, ¿verdad? Su manera de vida. ¿Cómo va a compartir su vida con el director? O sea, son dos cosas diferentes. Cuando alguien le dice, ¿quieres una relación con Cristo, con Dios? Como que la gente no. La gente busca los frutos, la amabilidad. La gente busca la bondad. Pero ya cuando usted le dice, te invito a que compartas, hagas una decisión de compartir tu vida con Jesucristo. Inicia reconociendo que has fallado, inicia confesando que has hecho mal y reconoce que has estado mal. Y después de eso, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y haz una decisión de compartir tu vida con Jesucristo. Le aseguro que la gente, cuando usted le habla de eso, no todos están interesados en una relación. Pero el confesar es aceptar que hemos hecho mal. El arrepentirnos es cambiar nuestra manera de pensar y hacer una decisión a compartir esa vida con la vida de Cristo y su palabra. Para andar en luz, ser lavados con su sangre de continuo, diremos, se nos ha manifestado ahora esa vida y le hemos visto. Ese verbo ahora ha sido una realidad en nuestras vidas. Usted y yo necesitamos la vida. Y le repito, no es un asunto de comportamiento. Por eso batallamos, porque nos olvidamos que es una vida compartida, la nuestra con esa vida, y ahora cada día su sangre nos limpia y nos permite, aún siendo pecadores. Pablo decía, de ellos yo soy el primero. Aún siendo pecadores, llevar una relación en la comunión con esa vida. Que Dios le bendiga y recuerde, no es un asunto de comportamiento, es un asunto de vida. Y usted necesita tener la vida de Cristo.